Bien, buenas tardes. Empezamos con esta segunda clase dedicada al ecosocialismo y seguimos un poco la categorización que hace o la clasificación que hace Carlos Aldunate en su libro El factor ecológico. El ecosocialismo estaría dentro de esas concepciones o esas filosofías ambientales o de la naturaleza dentro del antropocentrismo, y dentro del antropocentrismo estaría en el plano radical. Eso quiere decir que son propuestas filosóficas que consideran que la sociedad tiene que cambiar radicalmente para poder solucionar los problemas ambientales o conflictos ambientales. A diferencia de la parte reformista, que está a la derecha, en la cual consideran que la sociedad puede cambiarse, modificarse por ejemplo, con políticas ambientales y un cambio en la legislación, creando leyes ambientales. Entonces, en la ecología social desconfía tanto de las actuales políticas ambientales como también de las leyes ambientales, y por eso considera que tiene que haber una especie de revolución donde lo ambiental sea uno de los aspectos más importantes. El ecosocialismo, en primer lugar, cuestiona el sistema capitalista y burocrático de Occidente y considera que el capital es el principal problema a partir del cual surgen todos los problemas medioambientales. Esto entra dentro de un contexto en el cual los conflictos ambientales también son considerados como conflictos sociales, por eso tendríamos que hablar de conflictos socioambientales, y donde hay una revisión, una relectura de los textos marxistas, y entonces se introduce la variable ambiental dentro de esa lectura del marxismo. Entonces podríamos considerar que los movimientos ecosocialistas son movimientos neomarxistas donde la variable ambiental está en el centro de la reflexión. También hay un cuestionamiento al concepto de progreso, un concepto que en su día ya lo cuestionó Rousseau en la época de la Ilustración, y este concepto de progreso para los ecosocialistas nunca puede interferir o puede ir en contra de la dimensión ambiental. Es decir, que no puede haber progreso si con este progreso estamos generando conflictos y problemas ambientales. Entonces, si tiene que haber un progreso, este progreso tiene que ser sustentable, es decir, que nosotros tenemos que dejar este planeta de la misma manera que lo hemos encontrado. Si este progreso implica que el planeta lo vamos a dejar peor, es un progreso que realmente no interesa. Y también dentro ya de la teorización o conceptualización del marxismo hay toda una revisión. Si bien algunos ecosocialistas mantienen que este respeto por la naturaleza ya estaba presente en algunos textos de Marx. Sin embargo, los ecosocialistas actuales no le dan tanta importancia a los textos de Marx, sino que introducen la variable ambiental dentro de sus reflexiones y coinciden con todos los marxistas en el que el capital es el principal problema. Y esta es una cita: la noción del socialismo, a pesar de su abatimiento y su falta de realización, todavía implica la superación del capital. Los principales integrantes del ecosocialismo tenemos a Joe Cobell y Michael Lobby. En España tenemos a Jorge Riesman. Este es un ecosocialista peculiar porque no tiene una concepción tan antropocéntrica como sus colegas.
con lo cual, si nos fijamos un poco en la categorización que hacía Carlos Aldunate, este estaría en una situación más de carácter biocéntrico o ecocéntrica. Y tenemos también otros de los principales representantes del ecosocialismo latinoamericano, al mexicano Enrique Leff, que tiene una producción bastante interesante. Como podemos apreciar, no todos los ecosocialistas son antropocéntricos. Tenemos la excepción de Jorge Riesman, también hay más autores, con lo cual, si bien todos coinciden en que el capital es el principal problema en los conflictos ambientales o en los problemas socioambientales, algunos lo abordan con perspectivas más antropocéntricas y otros con perspectivas menos antropocéntricas. Este es un texto sacado de uno de los libros de Jorge Riesman, donde podemos destacar la inconmensurabilidad de las propuestas ambientales, ¿no? Sobre todo si consideramos las diferencias conceptuales, podríamos decir ontológicas y epistemológicas que hay entre planteamientos radicales y planteamientos más no tan radicales. Este diálogo de besugos dice así: debe usted respetar el medio ambiente, diría un ambientalista. Y un capitalista le respondería: no, tengo que obtener beneficios. Sí, pero debe usted tener en cuenta las generaciones futuras, concepción del desarrollo sustentable. Y no, aquí lo importante es obtener beneficios. Ya, pero debe usted tomar en consideración los derechos humanos. Bueno, yo lo único que tengo que obtener son beneficios. Sí, pero debe usted materializar su supuesto compromiso con la democracia. Bueno, pero aquí lo importante es obtener beneficios. Y ese es un poco, bien, esa es un poco esta tensión inconmensurable entre aquellas personas que defienden el medio ambiente y el capitalismo, que la única premisa que tiene, o la premisa principal, es la de obtener beneficios y responder de manera positiva a los accionistas. Entonces Jorge Riesman se pregunta, sí, bueno, esos beneficios de los que hablan los capitalistas, ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo que tenemos que soportar? ¿Por qué nuestras generaciones futuras tienen que soportar un costo que nosotros no estamos dispuestos? En el siglo XX se ha dado una mercantilización de la sociedad y de la naturaleza nunca antes vista. Por ejemplo, tenemos en los productos electrónicos, en todos los productos electrónicos tenemos lo que se denomina obsolescencia programada, que esto quiere decir que los ingenieros han diseñado las máquinas, las bombillas, los aparatos eléctricos, electrónicos, los han diseñado para que en un tiempo relativamente breve dejen de funcionar. Un ejemplo paradigmático son las bombillas, que desde su origen ya se empezaron a diseñar para que no durasen mucho tiempo. De hecho, creo que hay una bombilla en Estados Unidos que lleva más de 100 años sin apagarse y funcionando. Entonces, esto también nos da que pensar, porque la obsolescencia programada está pensada para que los objetos no duren mucho tiempo, se estropeen y nosotros tengamos que comprar en los nuevos objetos. Y esto es por una ley de incentivar el consumo, porque todo el sistema capitalista está sustentado en el consumo. Cuanto más consumo hay, la economía es más sana. Y prueba de ello lo tenemos ahora con la pandemia, en la cual se bajó mucho el consumo y la economía se vio muy deteriorada, ¿no? Entonces ahí vemos la estrecha relación que hay entre el consumo y la economía. Y claro, todo esto tiene consecuencias nefastas para la naturaleza, por cuanto más consumimos, si bien la economía tiende a tener números positivos, sin embargo, a mayor consumo tenemos que consumir más
materias primas de la naturaleza y también generamos mayores residuos, con lo cual si bien una economía gracias al consumo podemos tener una economía sana, el gran costo es la naturaleza con un incremento en el deterioro de la naturaleza por la obtención de materias primas, que en la mayoría de los casos son procesos bastante contaminantes, y el producto final, que son los desechos, que también tienen consecuencias bastante negativas para el medio ambiente. Otro ejemplo en el cual nos podemos fijar son los seguros de vida, y que es una forma en la que los sujetos adquieren un valor en función de su producción. Entonces, cuando una persona si tiene un buen trabajo y muere, por ejemplo, a los 40 años, pues el pago va a ser mayor a si tiene 70 años. Entonces, los seguros de vida lo que hacen es poner en valor la vida de las personas, pero en función de su producción, en función de cuánto de lo que esa persona está aportando, lo que es al sistema. También otra forma de mercantilización de la vida la podemos observar en la ingeniería genética, donde si un científico modifica el gen de una planta y supuestamente está mejorando el rendimiento de esa planta, ese científico puede solicitar los derechos de autor, y con la idea sencilla de que el ADN o la información genética es reducida a información, ¿no? Entonces, de la misma manera que nosotros podemos solicitar los derechos de autor de un texto, como la genética queda reducida al lenguaje, queda reducida a un lenguaje de cuatro proteínas, entonces una persona puede solicitar los derechos de esa planta, de ese animal que ha sido modificada por la ciencia. Los fundamentos del ecosocialismo son los siguientes: la eliminación de la separación entre los productores y los medios de producción, porque en esta relación que se establece entre productores y los medios de producción es donde vamos a encontrar, bajo los términos de Marx, con la plusvalía. Y la plusvalía es una idea, un concepto marxista que implica un robo. Entonces, de lo que se trata es de volver a otro tipo de economía, donde no haya una plusvalía, es decir, donde no haya un robo, sino cada cual tenga que ganar lo que corresponde, donde también se tengan en cuenta esas externalidades negativas que la economía tradicional invisibiliza, toda la contaminación que se produce en los transportes. Habría que tener en cuenta también toda la contaminación que se produce en la obtención de los productos, los materiales que obtenemos de la naturaleza. Los costos también de los desechos industriales. Todo eso tendría que ir al producto, porque de esa manera nosotros obtendríamos el valor real del producto que nosotros estamos consumiendo. Y si realmente los desechos estarán incluidos en los productos, tenderíamos a generar menos desechos, y también tenderíamos a crear productos sin obsolescencia programada. Es decir, los productos se diseñarían para que durasen muchísimo más tiempo de lo que duran actualmente. Mientras no cambiemos todo esto, la economía actual es una ficción porque nos refleja todos los costos reales, y esos costos reales al fin y al cabo los pagamos todos. También es importante establecer los límites del crecimiento, aunque este es un concepto que ya se empezó a debatir a principios de los años 70 con el informe del Club de Roma. También la ecología profunda también nos invita a reflexionar cuáles debieran de ser los límites del crecimiento. Y esto es bien, la lógica es bien simple. O sea,
vivimos en un planeta finito, ese es el punto de partida de nuestra reflexión, y nosotros, como género humano, no podemos crecer de manera infinita, porque los recursos son finitos. Y eso es algo que la economía tradicional obvia. La economía tradicional opera como si nosotros estuviésemos viviendo de manera infinita. No, como si nosotros estuviésemos viviendo de manera infinita, ¿no? Entonces, hay límites, porque vivimos en un planeta finito y por lo tanto no podemos progresar ni crecer de manera infinita. Entonces, y esto es un tema bien cuestionado. Por ejemplo, la Iglesia Católica siempre ha cuestionado porque imaginan que los límites por ejemplo, de crecimiento de la población pueden traducirse, por ejemplo, en la aprobación de la ley del aborto, en prácticas eugenésicas. Entonces, el problema aquí lo encontramos en cómo nosotros podemos limitar el crecimiento humano. Es decir, ¿cuáles serían las medidas por las cuales nosotros vamos a limitar el crecimiento? Ahí está el tema de cuestión. Luego, recuperar el valor de uso frente al valor de cambio. El valor, por ejemplo, economías en las que funcionan a modo de trueque, ahí estamos ante el valor de uso y no de cambio, que tiene una concepción mucho más abstracta y que gira en torno al dinero. También superar las formas de dominación, y entre ellas también habría que incluir toda la cuestión de género, las cuestiones culturales. En la América Latina aquí entraría todo el discurso decolonial. Entonces también habría que incluir en la reflexión, o al menos los ecosocialistas incluyen en la reflexión también, no solo la dimensión ambiental, sino también la dimensión de género y cultural. Eliminar también la dependencia de los combustibles fósiles, buscar otras alternativas, economías circulares, modos de producir energía que estén en función de esa economía circular y realmente que no generen tanto CO2, que es uno de los gases principales de los combustibles fósiles y principales culpables del calentamiento global. Y el gran fundamento del ecosocialismo es la revolución social para solucionar todos los problemas. Para el ecosocialismo, como hemos dicho antes, no es cuestión solo de cambiar leyes o de cambiar hábitos, sino que la única forma de poder crear un cambio sustantivo y que pueda dar lugar a la solución de los conflictos y de los problemas ambientales es mediante la revolución. Y aquí siguen las ideas básicas de Marx. Según Daniel Tauno, el programa ecosocialista está en producir y consumir menos. Eso es fundamental porque por una cuestión de mantener el concepto de sustentabilidad. No podemos consumir de manera infinita ni podemos producir de manera finita. Si vivimos en un planeta finito y por lo tanto tenemos que consumir de acorde a ese límite que el planeta nos impone. Para los ecosocialistas es fundamental la nacionalización de la energía porque es clave también para controlar la contaminación y también controlar el consumo. Entonces, si la energía está en manos privadas, como hemos visto en el discurso, en ese diálogo de besugos, esas empresas privadas, su único objetivo es la de producir beneficios. Y cuando tenemos en mente la producción de beneficios, el concepto de sustentabilidad se desvanece. Entonces, de ahí que la energía para los ecosocialistas debe estar nacionalizada, porque no es una cuestión de obtener beneficios, sino es una cuestión en la que tenemos que tener conceptos como el de sustentabilidad y por lo tanto esa energía no puede crecer infinitamente como
considera el capital, que la energía, a mayor energía, mayores beneficios, sino que esa energía tiene que estar al servicio de una producción sustentable. Y por lo tanto tenemos que crear una matriz energética renovable, una matriz que no dependa de los combustibles fósiles, que son altamente contaminantes y que son una de las principales causas del calentamiento global. Y también hay que recordar que el calentamiento global, los que más sufren son los pobres y los países menos desarrollados. También una nacionalización del sistema financiero y de la banca, por las mismas razones que antes hemos hablado de nacionalizar la energía. Si tenemos un sistema financiero privado, lo único que va a buscar el sistema financiero es el crecimiento, un crecimiento infinito, un crecimiento en que cada vez se produzca mayores beneficios. Gratuidad de los bienes básicos fundamentales, y eso porque los bienes, y esto iría también en la línea de que no podemos lucrar con las necesidades básicas y fundamentales. Podemos lucrar con los vicios, pero no con las funciones básicas. Por ejemplo, para los ecosocialistas hay cosas como la educación, la energía, deben ser gratuitas. Y todo ello con el principio de responsabilidad. Y volvemos también al concepto de sustentabilidad, ¿no? Que también lo podemos ver como un principio moral. Responsabilidad porque nosotros no podemos crecer de manera exponencial, ya que vivimos en un planeta finito. Bien, para más información, esto lo voy a subir en lo que es en la descripción de este vídeo, y aquí tenéis diferentes links donde podéis encontrar muchísima más información. Y esto es todo.